Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 20 de marzo del año 2024. En este momento, a las 9 de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también puede escucharnos en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en el celular. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Guillermo Usech en Puerto Ordaz, Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee, Jocelyn Costa. Amanezco bien, Jocelyn, muchas gracias por estar pendiente. Ella está en Smyrna, Tennessee. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, María Fernanda Mazzarelli en un día muy lluvioso allá en Buenos Aires. María Alejandra Alfonso, feliz miércoles desde Gainesville, en Florida. Doña María Alicia Sifontes le manda saludos muy especiales a la señora Floralicia. Pero la señora Floralicia hoy está ocupada en la mañana, ya se los daré. Gracias, doña María Alicia. Sibel Ríos nos saluda desde Tennessee. José de Villa en Maracaibo, Magali Hernández en Dublín. Juan Bautista González reporta una muy soleada Caracas con poca brisa. Mimón y Ani están en Bogotá. Gerardo Serrao en Doral. Juan Acuña va manejando su camión por Idaho. Jesús Aguiar en Arequipa. Chere Ramos en Caracas. Luis Aparicio, el otro, en Minneapolis. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz miércoles para todos. En la edición y montaje está Jesús Carreño, Carlos Prato en los controles. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Martín. San Martín de Dumio, San Martín de Braga o San Martín de Panonia, en Hungría. Allí nació. Y San Martín de Braga, en Portugal, porque allí murió. Todos son el mismo santo. El otro San Martín es San Martín de Porres, que es es el santo de los pobres, un santo peruano, pero hoy no es su día. San Arquipo, San Cuthberto y San Nicetas de Apolonia. En el calendario astrológico, ayer no comenté que teníamos el equinoccio de primavera, y se me pasó por alto también algo muy importante. A las 11:06 de la noche, el sol entró ya en Aries. Así que a partir de las 23:06 del 19 de marzo, el sol ya está en Aries. Para el día de hoy, tenemos a la luna creciente en Leo. La luna de Leo es la luna propicia, pues, para que usted reine, se imponga, para que usted mande. Dios mío, ¿quién la va a aguantar? ¿O quién lo va a aguantar? Es la luna para reunirse con gente de poder, de prestigio. Es la luna para lanzar un producto al mercado. Cuando usted está buscando reconocimiento, esta es la luna en la que se lo van a dar. Luna creciente en Leo, sol en Aries, este miércoles 20 de marzo del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad.
aunque usted no lo crea, Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2012 procuró esta fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. La meta en definitiva, pues, ser felices, ¿no? Equinoccio de primavera. El sol incide directamente sobre el ecuador y la duración del día y de la noche es prácticamente igual en todos los lugares de la Tierra. Ahora, es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y es el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Es el Día Mundial del Gorrión, es el Día Mundial de la Salud Bucodental y el Día Mundial sin Carne. El movimiento Farm Animal Rights Movement promueve este día para que no haya consumo de carne. Entonces se compensa porque es el Día Mundial de la Harina. Así es. Y el Día Mundial de la Rana también, que no tiene nada que ver ni con la carne ni con la harina, pero es su día, también tiene su Día Mundial. Nuestro programa del día de hoy lo vamos a comenzar en Caracas con el abogado Ali Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó ayer su actualización oral sobre el caso de Venezuela. Y allí se tocó, por supuesto, la expulsión de la oficina del Alto Comisionado el pasado 15 de febrero. Quedó muy mal parado en este informe Tarek William Saab. Vamos a pedirle a Lee Daniel su análisis de ese informe de ayer. En Nueva York, de Caracas vamos a ir a Nueva York para conversar con el analista Luis Montes. Con él vamos a tener las impresiones de lo que fue el supermartes el día ayer. Hubo votación en Arizona, Illinois, Kansas, Ohio y en Florida, pero en Florida solo en el lado republicano. Después de Nueva York iremos a Ciudad de México, donde está la periodista Verónica Méndez. Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a ponerle cifra a la crisis de los desaparecidos en México. De un solo plumazo, pues redujo casi 100,000. De estos desaparecidos fueron desaparecidos también de la lista. De Ciudad de México vendremos aquí a Miami para ocuparnos de la polémica ley sobre la migración en Texas. Esta ley que fue aprobada de manera temporal por la Corte Suprema, apoyando la ley tejana, pero luego viene un tribunal de apelaciones y la echa para atrás y no está vigente, pero vuelven a ver, en fin, ya veremos qué ocurre con ese tira y encoge. De Miami iremos a Madrid para conversar con Lara Fernández, la periodista especializada en la realeza europea. Apareció Kate Middleton en un brevísimo video que supuestamente filmó un turista portugués. Ahora dicen que tampoco esa es Kate Middleton. Dios. Y aquí en Miami, no solo en Miami, en el estudio vamos a conversar con don Fernando Arriaza, porque hoy comienza la pelota, hoy comienzan las grandes ligas, pero eso sí, lejísimo, en Seúl, entre el duelo entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. ¿Qué podemos esperar de esta temporada? Es lo que conversaremos con Fernando. Nuestro foro en la mañana de hoy: la economía en pareja. Cuando alguien controla todo el dinero en una relación, ¿también controla la relación? Eso lo vamos a tocar con la licenciada Mariana González Velázquez, psicólogo clínico en Santiago de Chile, y con el psicólogo Roberto Santoyo en Buenos Aires. Ese, pues, es el programa que llevaremos a ustedes en los próximos minutos de esta mañana del 20 de marzo del 2024. Son las 9:09. Capicúa, entremos entonces en las efemérides de este día. El 20 de marzo de 1602 se creó la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Es la primera empresa fundada en la historia, la primera corporación multinacional del mundo y la primera compañía
en publicar sus ganancias. En 1800, Alessandro Volta informa de su descubrimiento de la batería eléctrica en una carta a la Royal Society de Londres. Y ahí vino la batería. El 20 de marzo de 1854 se funda el Partido Republicano. 20 de marzo de 1916, Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad, la famosa fórmula E energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa la había presentado el año anterior, pero la publica formalmente el 20 de marzo de 1916. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. En 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron las predicciones de Einstein acerca de la curvatura de la luz, Einstein fue idolatrado por la prensa. Einstein se convirtió en un ícono popular de la ciencia mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. Leo esto y me viene a la memoria la famosa anécdota de el encuentro entre Charles Chaplin y Albert Einstein. Einstein le dice: señor Chaplin, yo lo admiro a usted mucho. Usted no dice nada, no dice una sola palabra y sin embargo todo el mundo le entiende, le aplauden y le quieren. Chaplin le responde: no, yo lo admiro a usted mucho más, señor Einstein. Usted habla y habla y habla y habla y nadie le entiende y sin embargo le aplauden y le quieren. El 20 de marzo de 1933, una efemérides nefasta, se construye el primer campo de concentración nazi. Esto ocurre en Dachau. El 20 de marzo de 1971, detienen al poeta Heberto Padilla en Cuba. Y esto da inicio a lo que se conoció como el caso Padilla. Fue encarcelado por criticar al gobierno. Y Padilla había apoyado inicialmente la revolución, pero a finales de los años 60 empezó a criticarla. Y eso terminó en su arresto. Luego tuvo que venir a pedir perdón, a arrepentirse públicamente en un hecho más bochornoso aún. En 1990, Namibia se convierte en Estado soberano tras 75 años de colonización. Hablando de Cuba, el 20 de marzo de 2016, Barack Obama se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en visitar Cuba desde 1928. Y una de las cosas que le dijo a los dirigentes cubanos: yo no veo aquí en el gabinete de gobierno a gente de mi color. 20 de marzo del 2022, Yulimar Rojas bate su propio récord mundial en triple salto con 15 metros 67 centímetros. Yendo al mundo de la música, el 20 de marzo de 1915 nació Rosita Tharpe, conocida como la abuela del rock and roll. No solo cantaba Rosita Tharpe, la guitarra era la de ella, magnífica guitarrista. Falleció en 1973 a los 58 años. 20 años después, el 20 de marzo de 1935, nació Lolita Sevilla en Sevilla. Y el 20 de marzo de 1939 nació Lawrence Ida Kane. Si digo ese nombre nadie lo reconoce, pero otra cosa ocurre si yo digo nació Larry Harlow, el judío maravilloso. Ese fue el mayor éxito que tuvo Harlow, un disco del 1974, el disco Salsa, 50 años atrás. Harlow nos dejó en el 2021 a los 82 años. Es hora de hacer contacto ya con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Muy buenos días, aquí tempranito para todas las personas que están llamando. Y eso es lo correcto. O sea, llamar a un abogado de accidente que usted confíe, llamar a un abogado de accidente que le pueda dar los derechos que usted necesita en vez de llamar al seguro directamente.
No llame al seguro, llame a Hani Martínez Ward al 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Cuando ustedes se ocupan, Hani, se ocupan del daño físico que pueda tener la víctima, pero también del automóvil. También del automóvil, o sea, el daño físico del carro, como el arreglo del carro, y el daño físico de las personas que puedan tener externamente, como una fractura, por ejemplo, una quemadura, o internamente, que son las más difíciles de diagnosticar, que por eso es que siempre digo, llame dentro de los 14 días, porque en principio esas lesiones no se ven y van saliendo más adelante. A ver, anote esto en la memoria de su teléfono celular. Usted no sabe cuándo puede venir el accidente. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Y si el accidente lo tengo en la madrugada, ¿espero al día siguiente para llamar? No, usted llame en ese momento que le vamos a poder ayudar. En mi oficina siempre vamos a responder nuestras llamadas y si es necesario guiarle durante ese proceso. Muy bien. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Estamos aquí desde tempranito. Podemos ir a su casa. Usted puede venir a nuestras oficinas o en 5 minutos vamos a poderle ayudar por el teléfono. Le vamos a decir si tiene caso o no y no tiene que pagar absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. 855-DOLOR-55. El teléfono de tu abogada de accidentes, Hani Martínez Ward. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Ayer, martes 19 de marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó ante las Naciones Unidas una actualización oral de su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Tal y como explicó Marta Valiñas, la presidenta de esta misión, la situación en Venezuela no solo no ha mejorado, sino que el régimen de Nicolás Maduro ha aumentado la represión y la persecución. Leo estos puntos que ha destacado Eli Trota, abogada defensora de derechos humanos. La misión concluyó que la estructura represiva del Estado sigue intacta y representa una amenaza activable por el gobierno. Identificó 2 modalidades de represión: una violenta que silencia a la oposición mediante delitos y otra que crea temor e intimidación. Observó un aumento de la represión violenta, con patrones de violaciones de derechos humanos contra opositores y defensores de derechos humanos. Todas estas acciones están siendo investigadas ahora mismo por la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad. El gobierno utiliza conspiraciones entre comillas para intimidar, detener y procesar a opositores. Anuncios gubernamentales y acciones indican un empeoramiento de la situación de derechos humanos en 2024, registrando numerosas detenciones de voces críticas, con prácticas como detenciones prolongadas sin información a familiares y abogados, esto es, desaparición forzada. Se destaca el caso de Rocío San Miguel, detenida sin orden judicial, vinculada a una supuesta conspiración que no tienen forma de demostrar. A la luz de los primeros resultados de nuestras investigaciones, la misión ha identificado indicios de que los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos, explícitamente mencionadas en el mandato de la misión, que permanecen impunes. Al mismo tiempo, el Ministerio Público, que dirige Tarek William Saab, sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas. Repito esto porque esto es fundamental. El Ministerio Público que dirige Tarek William Saab sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno
para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas. Además, la misión está investigando el papel de la Guardia Nacional Bolivariana en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales en los últimos 10 años, con miras a dar cuenta de la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales. Solo he leído algunos de los puntos más resaltantes del informe oral que la señora Marta Baliñas, la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, presentó ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No olvidemos que el representante de ese Alto Comisionado fue expulsado de Venezuela con sus colaboradores y su oficina fue cerrada en Caracas. ¿Qué le parece, señor Saab? Son las 9:23 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso, las noticias más importantes de este miércoles 20 de marzo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos con las noticias más importantes de este miércoles 20 de marzo. Un tribunal federal de apelaciones emitió anoche una orden que impide nuevamente a Texas arrestar a migrantes sospechosos de haber ingresado ilegalmente al país. El fallo se produjo unas horas después de que la Corte Suprema de Justicia en Washington permitiera la entrada en vigor de la nueva ley migratoria. La decisión de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito llega semanas después de que un panel del mismo tribunal despejó el camino para que Texas aplicara la ley al suspender la orden de un juez de menor instancia. Pero en una decisión de 2-1, la Corte de Apelaciones retiró dicha suspensión antes de que la Corte escuchara los argumentos en el día de ayer. Las autoridades de Texas no habían anunciado ningún arresto en virtud de la nueva ley. Esa es la situación que tenemos en este momento, una suerte de tira y encoge de lo más confuso. Mientras tenemos la reacción de la Casa Blanca en el día de ayer, cuando la Corte Suprema aprobó lo que vamos a llamar la ley de Texas. Eso lo rechazó en el día de ayer. No se ha manifestado todavía con la decisión que surgió anoche desde el Tribunal de Apelaciones. Santo Domingo. El número de reclusos muertos a causa del incendio que se produjo en la más grande y poblada cárcel dominicana subió a 11, de acuerdo a informaciones ofrecidas por la Procuraduría General de la República. La Procuradora General Miriam Germán Brito informó en un comunicado que se realizan labores de búsqueda en las áreas afectadas en la Penitenciaría Nacional de la Victoria para descartar la existencia de otras víctimas. Jerusalén. El ejército israelí dijo haber arrestado ya a más de 300 personas en la operación militar que continúa activa en el hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, al tiempo que el director del Mossad regresó a Israel desde Qatar tras ser enviada una contrapropuesta de tregua al grupo islamista palestino Hamás. Según un comunicado del ejército, entre los detenidos en el hospital se encuentran milicianos destacados, entre comillas, de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, pero no se dieron mayores detalles. Estos milicianos destacados están supuestamente involucrados en la planificación de los ataques en el territorio ocupado de Cisjordania. Por otra parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que enviará a 2 de sus colaboradores más cercanos a Estados Unidos para abordar la invasión de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, que Netanyahu considera innegociable, después de que el presidente Joe Biden el pasado lunes le hiciera una petición al respecto. La oficina de Netanyahu anunció que enviará próximamente al ministro de Asuntos Estratégicos, Don Dermer,
y al asesor de Seguridad Nacional, Zaki Hane Gibby, además de un representante de la COGAT, el brazo del Ministerio de Defensa, que se ocupa de los asuntos civiles en Cisjordania y Gaza. En Venezuela, 2 integrantes del partido opositor La Causa R, detenidos en Maturín la pasada semana por amenazas de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, planeaban un golpe de Estado, según informó Tarek William Saab. El plan de los capturados, identificados como José Piña y Renzo Flores, consistía, según Saab, en reclutar 50 militares desertores para tomar una tanqueta y el parque de armas de un recinto militar para realizar un golpe de Estado. Yo voy a repetir las palabras de Tarek William Saab, porque creo que ni él mismo se las puede creer. El plan de Piña y Flores consistía en reclutar a 50 militares desertores para tomar una tanqueta y el parque de armas de un recinto militar para realizar el golpe de Estado. En fin, el recinto militar, según Saab, es el fuerte Paramaconi. Todos los ojos están puestos hoy en la Reserva Federal, que se espera que deje las tasas de interés sin cambios. Los comentarios del presidente de la Reserva, Jerome Powell, y la llamada trama de puntos que muestra dónde los funcionarios anticipan el movimiento de las tasas ayudarán a los inversores a evaluar los próximos ajustes en política. Los mercados están fijando el precio de 3 reducciones de tasas de interés en 2024 frente a 6 a principios de año. Es probable que el Banco Central, la Reserva Federal, reitere su enfoque en la inflación mientras mantiene un ojo en una tasa de desempleo que aumenta lentamente. Hubo poco suspenso en torno a los resultados de las primarias de ayer, ya que tanto el expresidente Donald Trump como el presidente Joe Biden tienen garantizadas las nominaciones de sus respectivos partidos. Trump se impuso fácilmente en Arizona, Florida, Illinois, Kansas y Ohio, mientras que Biden hizo lo mismo salvo en Florida, donde los demócratas no realizaron primarias y optaron por entregarle los 224 delegados. El ex comerciante de automóviles, el republicano Bernie Moreno, ganó fácilmente en las primarias del Senado en Ohio con el respaldo de Donald Trump, derrotando al senador estatal Matt Dolan. Y en California se realizó una elección especial para cubrir el resto del mandato del ex representante republicano Kevin McCarthy, quien renunció después de ser derrocado como presidente de la Cámara de Representantes. El miembro de la Asamblea Estatal Vincent Fogg, republicano, y el sheriff del condado de Tulare, Mike Boudreaux, también republicano, avanzaron en las primarias de ayer para el mandato completo, pero la demócrata Marissa Wood quedó en un cercano tercer lugar. La candidata presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, presentó ayer un comando de campaña en Miami que servirá de sede para todo Estados Unidos de lo que llamó la gran causa hacia una transición ordenada. Hoy tenemos por delante los días más importantes de nuestras vidas, dijo Machado en un mensaje grabado que se emitió en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en la ciudad de Miami. El comando, llamado Con Venezuela en Estados Unidos, estará liderado por María Teresa Morín. Esta campaña tendrá como meta principal promover el voto en el exterior, pero el caso particular de los Estados Unidos es complejo porque aquí los venezolanos no pueden votar, ya que no hay ni embajada ni consulados. Y como habíamos comentado en nuestro editorial, ayer durante la actualización oral sobre la situación de Venezuela, presentada ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas expuso que aún persisten las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Nada al-Nashif, adjunta al Alto Comisionado Volker Turk, indicó que están al tanto sobre casos de desapariciones
forzadas, documentadas 18 desde enero hasta ahora. También alertó sobre la injusta detención de los defensores Rocío San Miguel y Javier Tarazona. A propósito de esto, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Caracas, donde está Ali Daniels, abogado defensor de derechos humanos y codirector de la ONG Acceso a la Justicia. Ali, muy buenos días. ¿Qué destacas de esta actualización oral que presentó la señora Baliñas, presidenta de la misión de verificación en Venezuela? Ali, por favor. Sí. Muy buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy se celebró la actualización oral de la misión de determinación de hechos y ayer la alta comisionada junta presentó la correspondiente de la oficina del alto comisionado. Curiosamente se presentó algo bastante inusual y es que en la oficina del alto comisionado fue mucho más el país, el equipo que estaba aquí en Caracas. La misión quizá, la oficina del alto comisionado iba a ser un poco más diplomática buscando regresar, pero no fue así. Y por el contrario, se hicieron declaraciones bastante fuertes como las que acabas de señalar sobre el hecho de que no es que en Venezuela antes no había desapariciones forzadas, sí las había, pero generalmente eran de corta duración. Pero tal y como lo señaló la alta comisionada junta, estas desapariciones primero se han venido aumentando en el número. Ella habló de 18 en lo que va de año, solo en lo que va de año, y que además iban escalando en cuanto al tiempo. Anteriormente el patrón era por horas, ahora estamos hablando de días de desaparición y de semanas de desaparición. En el caso de semanas, quisiera recalcar el caso del señor Salazar de Margarita, que por filmar aparentemente a un intocable del gobierno, estuvo desaparecido 3 semanas, y lo mismo ocurrió con los 3 coordinadores de 20 Venezuela, que estuvieron también desaparecidas varias semanas. Entonces, esto es preocupante en la medida en que los patrones se están agravando, la violencia contra personas que son percibidas como opositores está aumentando, y además se está agregando a este tema el aumento de la persecución a defensores de derechos humanos. En particular, el caso de Rocío San Miguel, donde no solamente ella fue desaparecida, sino que fueron desaparecidos 5 personas de su entorno familiar, y tanto la alta comisionada junta como la misión recalcaron que esto está generando una alta preocupación en un año donde los venezolanos solo hablamos de elecciones. Es decir, aquí en Caracas yo no conozco a nadie que no hable de elecciones. La gente lo que quiere es votar, la gente lo que quiere es inscribirse en el CNE, y por el contrario, el discurso del gobierno es que hay conspiraciones. Entonces, alguno de los dos estamos diciendo una mentira, porque efectivamente, como digo, en nuestro entorno todo el mundo quiere ir a votar, todo el mundo quiere votar, quiere participar, pero por el contrario, en el gobierno se habla de un discurso de violencia que lo que quiere justificar son los obstáculos que se están poniendo para ir a elecciones. Y por eso, tanto la alta comisionada adjunta como la misión están denunciando que la razón de la violencia y de la represión no es otra que obstaculizar y dificultar el proceso eleccionario que nosotros consideramos que es inevitable y que exige que los ciudadanos no compren el discurso del desaliento que está detrás de toda esta violencia del Estado venezolano. Me llamó la atención el señalamiento puntual que hizo la señora Baliñas de Tarek William Saab, a quien considera pues una pieza del aparato represivo. Y Saab volvió por sus fueros y habló de los dirigentes de la causa R en Maturín, José Piña y Renzo Flores, que tenían un plan que suena risible, suena a comiquitas. Voy a leerlo, Ali, para que nuestros oyentes sepan. Según Tarek William Saab, el plan consistía en reclutar a 50 militares desertores para tomar una tanqueta y el parque de armas de un recinto militar para realizar un golpe de Estado. ¿Qué es esto, Ali? Sí, además inclusive, si tomamos incluso referentes históricos,
Recordemos la otra conspiración, la de la famosa de los brazaletes blancos, que se dice que quería entrar por el Táchira, desde el Táchira atentar contra el gobernador y de ahí desde el Táchira ir a Caracas para atentar contra el presidente de la República. Yo solamente quisiera recordar que la última vez que alguien hizo algo parecido fue en 1899, fue la Revolución Liberal Restauradora, y tardó 5 meses en llegar desde el Táchira a Caracas con un cuerpo armado. De modo que estas conspiraciones incluso no tienen ninguna asidero que uno pueda decir, bueno, esto ha ocurrido alguna vez en Venezuela. Pues, como digo, desde hace más de un siglo eso no ocurre y además pasó en un contexto completamente diferente que no es ni siquiera lejanamente comparable a lo que está viendo hoy. Entonces, que ahora se quiera decir que tomando una tanqueta se cae el gobierno y que alguien en el gobierno pretenda que eso es creíble, realmente es algo sorprendente, por no decirlo menos. Y además agregar que en estos elementos siempre se dice que son patriotas cooperantes que dan esa información, pero nunca hay una vinculación de los supuestos conspiradores, es decir, nunca se da una prueba de, es que esta persona dijo que iba a hacer esto o que esta otra persona dijo que iba a colaborar con el supuesto golpe, sino que siempre son supuestos colaboradores del gobierno que dicen, es que yo escuché que esta persona iba a hacer tal acción. Esto ya ocurrió con los 5 sindicalistas que fueron condenados a 15 años, donde nunca se probó que ellos dijeran en una sola frase comprometedora, sino que siempre fue un colaborador del gobierno que dijo eso y que dicho colaborador, además debo recordarlo, nunca apareció en juicio. Esto es un patrón y por eso es que Marta Baliñas de la misión como los demás órganos de protección de derechos humanos señalan que los juicios no son transparentes y no hay nunca pruebas de estas supuestas conspiraciones, salvo la palabra de alguien que después nunca aparece en los juicios. La actitud de Saab, vamos a calificarla de ridícula, para no entrar en Honduras porque los calificativos sobran. Pero esto conduce a dónde. Ha sido muy claro, Ali, dijiste, en Venezuela todos los opositores hablan de elecciones y el gobierno es el que está empeñado en encontrar una conspiración. Y siguen deteniendo a personas, siguen poniendo presa a las personas. ¿En qué va a parar esto? Bueno, nosotros obviamente lo que estamos denunciando esto es precisamente para hacer ver que toda la violencia tiene un fin de obstaculizar o impedir o dificultar el proceso electoral. Cuando no se gobierna con popularidad, pero se gobierna con miedo, justamente lo que se pretende es que el miedo sea el que nos gobierne y que el miedo sea el que haga que las personas digan, ¿para qué voy a votar si el gobierno tiene control del CNE, del Tribunal Supremo, de todos los poderes? Y en ese sentido, entonces no tiene sentido que vayamos a votar. Ese discurso es el que pretende que el gobierno que compremos, visto todo lo que está ocurriendo en el país, donde todas las encuestas dicen lo mismo, en el sentido de que el gobierno no tiene apoyo popular, y por eso es que está buscando con esta ola represiva el impedir que la gente se entusiasme y diga, yo a pesar de todos los pesares, voy a participar y voy a votar. Entonces, por eso es importante en estos momentos tener temple, tener resistencia y decir, bueno, frente a todas las provocaciones que el gobierno nos quiere hacer ver, frente a todos los abusos que se están cometiendo, igual yo voy a cumplir con mi deber cívico y voy a participar. Y ese es nuestro mensaje. Y, por supuesto, pedirle a los defensores de derechos humanos que, aunque esta es una situación muy difícil, continúan en su labor de denuncia, porque los defensores de derechos humanos son los que están diciendo la realidad de este país. Y necesitamos que siga gente diciendo qué es lo que realmente está ocurriendo y no caer en el discurso oficial de Narnia, de un país que es donde todo está resuelto, y no es así. Ali, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Ali Daniels, abogado, defensor de derechos humanos, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, nos habló desde Caracas. 9:43, una pausa y al regreso hacemos un análisis de la jornada de primarias que hubo ayer en 4 estados en Estados Unidos. Esto es En Conexión, por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón, en Conexión por Éxitos 107.1 FM.
César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:45. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que puedas establecerte en Estados Unidos. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Dengue Woman Blues. Bien, vamos a la ciudad de Nueva York, donde está el analista político y estratega en el Partido Demócrata, Luis Montes. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Luis, ¿qué resaltas de la jornada de primarias del día de ayer? Bueno, me parece que en el campo presidencial ya todo está dicho, ¿verdad? Ha sido interesante recalcar quizás que aún a pesar de que ya todo está dicho, que Nikki Haley no tiene ninguna oportunidad, hemos visto como uno de cada 5 votantes todavía no está votando, ¿verdad?, por el expresidente Trump. Eso, ¿verdad?, causa preocupación, ¿verdad?, dentro de los círculos republicanos, porque ya Nikki Haley es alguien que no tiene mayor oportunidad y todavía sigue, ¿verdad?, recibiendo votos. Por el otro lado, me parece que ¿verdad?, hemos visto cómo el presidente Biden se ha volcado a tratar de solidificar su base con los afroamericanos y con los latinos. De hecho, estuvo ayer en Arizona. Creo que eso también causa preocupación porque los números han bajado considerablemente, ¿verdad?, en las encuestas. Y eso creo que también, ¿verdad?, es algo que deja trabajo por hacer. Esto lleva agua al molino del disgusto que hay en ambos partidos con los candidatos. Que un republicano de 5 no quiera ir con Donald Trump dice mucho si es el único candidato, y que baje el nivel de aprobación del presidente Biden si es el único candidato demócrata, pues también revela algo complicado. En un cuadro como este, ¿qué puede ocurrir con el fenómeno de Robert Kennedy? Esa es la preocupación, ¿verdad? Yo creo que para ambos lados, porque al no tener una base solidificada, ¿verdad? Al no tener, abre la oportunidad para que la gente que esté descontenta pueda salir a votar por una tercera vía, ¿verdad? Estamos viendo, por ejemplo, cómo Robert Kennedy es una alternativa para esa gente. Y también está el que es el No Labels, ¿verdad? El esfuerzo de No Labels, que está tratando de también llevar un candidato. Hemos visto que están haciendo han abierto básicamente el proceso de candidatura interno también. Se espera que ellos van a tener una participación importante, y en una elección donde básicamente 2-3 puntos van a ser importantes para cualquier candidato en los estados claves, llevarse un 6-8% en estos candidatos de tercera vía o no alineados puede generarle problemas a ambos candidatos de los partidos principales. Visto el cuadro general de la nación hacia el mes de noviembre, sin considerar esas terceras opciones, ¿cómo está el favoritismo entre Biden y Trump? Bueno, de acuerdo a las encuestas, César Miguel, hemos visto que Trump se mantiene, ¿verdad?, adelante en muchos de los estados críticos.
¿verdad? Incluyendo Michigan, incluyendo Wisconsin, incluyendo Georgia. Creo que eso es causa de preocupación dentro del Partido Demócrata. Obviamente eso es algo que no ha logrado, digamos, cuajar, a pesar de que se tiene una ventaja en términos financieros y en términos de organización. Para que eso quizás es la esperanza que tenemos, ¿verdad?, en el Partido Demócrata, dado que, vaya, hemos iniciado. El Partido Republicano acaba de pasar por una reestructuración también importante a nivel nacional, y creo que eso, ¿verdad?, habla también sobre ¿verdad?, sobre cómo ellos están viendo el reto para noviembre. Ya. Luis, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César Miguel. Siempre un gusto. Luis Montes, desde Nueva York, que es estratega en el Partido Demócrata. Son en este momento las 9:52 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. La administración Biden está advirtiendo a los estados que estén en guardia ante los ataques cibernéticos contra los sistemas de agua, citando amenazas constantes de piratas informáticos vinculados a los gobiernos de Irán y China. Los ciberataques incapacitantes están afectando a los sistemas de agua y aguas residuales en todo Estados Unidos. Así escribió el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Michael Regan, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en carta a los gobernadores hecha pública en el día de ayer. Estos ataques tienen el potencial de alterar el vital sustento del agua potable, limpia y segura, además de imponer costos significativos a las comunidades afectadas. Por otra parte, tengo esta noticia: 99 de las 100 ciudades con los niveles más altos de contaminación del aire el año pasado estaban en Asia, según un nuevo informe que mide la exposición a partículas finas, pequeños trozos de hollín que plantean riesgos para la salud. Más de 80 de esas ciudades estaban en la India, según el informe de IQ Air. El aire del mundo es en general más limpio que en el siglo pasado, pero un repunte de la actividad económica post-pandemia y el extenso humo de los incendios forestales empeoraron la calidad del aire en lugares como China, donde los niveles de contaminación por partículas aumentaron 6,5%. Desafortunadamente, las cosas han ido hacia atrás, dijo el director ejecutivo de la división norteamericana de IQ Air. Solo 7 países a nivel mundial: Australia, Estonia, Finlandia, Granada, Islandia, las Islas Mauricio y Nueva Zelanda cumplen con las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. A esta hora, a las 9:55, estamos tratando de hacer contacto con Verónica Méndez, allá en Ciudad de México, pero no logramos dar con ella. ¿De qué queremos hablar en México? El pasado lunes, el gobierno de López Obrador actualizó de nuevo a la baja la cifra de desaparecidos que siguen en proceso de búsqueda por las autoridades, y tras descontar a varios miles que ya fueron localizados, el gobierno informó que hay 99.729 personas de las que se desconoce su paradero. Hace 7 meses, el gobierno daba cuenta de que casi 111,000 personas estaban reportadas como desaparecidas. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó en la conferencia matutina de López Obrador una variedad de cifras que, según sus cálculos, resulta en una reducción del número de desaparecidos, pese a que los distintos estados de México reportaron 9.427 casos más entre agosto del año pasado y el 15 de marzo como fecha de último corte. El gobierno de López Obrador ha sido blanco de críticas de activistas y familiares que ven un posible intento de las autoridades
de tratar de bajar el número real de desaparecidos, una cifra que se disparó durante la administración del presidente, quien asumió el poder en diciembre de 2018 y terminará su mandato en septiembre de este año. La Secretaría de Gobernación, equivalente al Ministerio del Interior, dijo que la baja en el total de personas en búsqueda se debe a que las localizadas, ya sea que han sido registradas oficialmente o aún están por formalizarse, superan a las nuevas desapariciones forzadas. Según el gobierno, las personas localizadas y así registradas son más de 5.500 desde agosto hasta marzo, a lo que se suman las poco más de 15.100 localizadas, pero no formalizadas. Si el número de desaparecidos va en contra de las pretensiones políticas del señor López Obrador, pues, bajo cualquier ardid, él baja la cifra. Desaparece los desaparecidos, digamos de alguna manera, pero no hay forma de cotejar, los números no cuadran entre lo que reporta un estado en particular, lo que reporta la Secretaría de Gobernación desde Ciudad de México. Por fin tenemos a Verónica. Sí, vamos hasta Ciudad de México. Verónica, estás con nosotros. Buenos días. Verónica. No tiene audio. Verónica, no te oigo. No tenemos a Verónica. Está, pero no está. Bueno, más o menos la situación que estábamos hablando del señor López Obrador. Está, pero no está. Bien. El reloj indica 9:58. Nos quedamos sin Verónica. Una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en la mañana de hoy. La economía en pareja. Quien más pone en la economía, en el presupuesto familiar, ¿es el que controla la relación de la pareja? ¿Sí o no? Ya regresamos. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. El 20 de marzo de 1969, John Lennon se casó con Yoko Ono en Gibraltar. Pasaron su luna de miel en Ámsterdam, haciendo campaña por un bed-in internacional por la paz. Planearon otro bed-in era que entraban en la cama y venían a verlos en Estados Unidos, pero no les dejaron entrar a Estados Unidos. La pareja entonces fue a Montreal y en un bed-in en el Hotel Queen Elizabeth grabaron Give Peace a Chance. Luego Lennon contó toda esta odisea en ese tema que suena al fondo, la balada de John y Yoko. A ver, ¿dependes de tu pareja económicamente? Si es así, ¿cómo te hace sentir eso? Y especialmente, ¿qué consecuencias trae esa situación? Manejar el dinero en pareja es una prueba de fuego para cualquier relación. La comunicación resulta ser el antídoto perfecto para evitar cualquier inconveniente relacionado con este tema. En otras palabras, ¿el que pone el dinero es el que manda en la pareja? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. En Santiago de Chile está la psicóloga clínica Mariana González Velázquez. Mariana, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Cruzando la cordillera andina, en el otro lado, tenemos en Buenos Aires al psicólogo Roberto Santoyo, del equipo Salud Mental, @opción yo. Roberto, muy buenos días, gracias por acompañarnos. No, muy buenos días a ti, César, y muy agradecido y halagado por la invitación. Muchísimas gracias. Mientras nosotros aquí arriba estamos en el equinoccio de primavera, ustedes están en el equinoccio otoñal. A ver, Así es. hago la pregunta. ¿Quién pone los reales, quién pone el dinero,
o la plata es el que manda. Eso también vale para la pareja. Comenzamos con Mariana González. Bueno, es un tema controversial, ¿no? El que nos toca. Y efectivamente es difícil. Yo creo que los acuerdos allí previos son importantes. Hoy por hoy eso ya no es tan frecuente. Hoy por hoy hay más equidad en cuanto a el ingreso económico, pero sí sigue siendo un tema. Y sobre todo porque el dinero da poder y el poder da control. Entonces se termina convirtiendo en un círculo vicioso del cual si no se habla, si se deja implícito, puede traer una gran cantidad de problemas a la pareja. A ver, si antes el hombre era el proveedor exclusivamente y la mujer pues se encargaba de manejar el hogar. Se entiende que si el hombre es el proveedor es el que trae todo el dinero del presupuesto familiar y bien, de alguna manera él mandaba. Eso ya hoy en día no es exactamente así. ¿Qué ocurre hoy en día? Le pregunto a Roberto Santoyo. Mira, excelente ese análisis porque ese paradigma caducó. Ese paradigma caducó. Lo que dice mi compañera es cierto. El dinero es poder y el dinero es un arma y el dinero es control. Entonces, ¿qué pasa cuando aún se mantiene un sistema en el cual alguna de las partes, puede ser hombre o mujer, no importa cualquiera, tiene el control del dinero? Es como, yo siempre soy muy gráfico y me gusta explicar las cosas con objetos. Tiene las llaves de la casa, tiene las llaves de la casa, que es como tener dinero. Y bajo esa llave yo dejo entrar o salir las cosas. ¿Y qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, se hizo un estudio en Estados Unidos que ahorita la mayoría de las parejas que se están divorciando, un estudio hecho en 2019 en Estados Unidos, están siendo el causal principal son los conflictos financieros. Y en la psicoterapia que nosotros prestamos, estamos viendo bastante esto. Sobre todo situaciones puntuales como me quiero divorciar y no tengo dinero ni siquiera para pagar al abogado porque mi esposo tiene el control de las finanzas, tiene la llave de la casa. Y entonces uno dice, ¿qué sucede simbólicamente ahí? Ahí hay como un cierto secuestro silente, un control, donde hay una persona que manda y el otro se ve como un subordinado. Y eso es bueno verlo así. Es duro hablar de esto y es un tema muy polémico, porque obviamente se habla mucho del patriarcado, que es un tema que a veces mueve mucho las bases. Pero yo creo que acá lo que hay que entender es que más allá de eso es los derechos civiles, la igualdad y de deberes y derechos dentro de la comunidad conyugal. Y ese es el problema que actualmente estamos viendo. Hablaba Roberto Santoyo en Buenos Aires. A ver, culturalmente es tradición pues que el hombre, como decía, pueda tener esa llave. Pero si el patrón ha cambiado, esa llave la pueden compartir ahora el hombre y la mujer o tener la llave exclusivamente la mujer. ¿Qué ocurre si la mujer es la que resulta la que aporta la mayor cantidad para ese presupuesto familiar, si no todo el presupuesto? Le pregunto a Mariana González. Es un tema, yo creo que ahí los ejemplos son más esclarecedores. Actualmente tengo una paciente que efectivamente ha pasado eso. Cuando partió la pareja, el hombre era el principal proveedor, ganaba incluso el doble de lo que ella ganaba y hoy por hoy se han invertido los roles. Hoy por hoy es ella. Y estamos incluso encontrándonos con una pareja deprimida, desvalorizada, que incluso pues está requiriendo apoyo, porque el tema no es la distribución de las tareas, sino que si eso no se habla, eso trae problemas. Y en el minuto en el que empiezan a traer problemas, hay que hablarlo. Ahora, Mariana, si no, es una avalancha. ¿Por qué esa pareja puntual que está citando está deprimida?
Es decir, Bueno, porque es la sentir depresión, la desvalorización de él, claro, de no sentirse proveedor, de no sentirse igual que el otro, de no sentir que puede aportar lo mismo a la Ujú, relación. La relación no es solamente lo económico, se aportan tantas otras cosas que incluso no tiene que ver con el cuidado de la casa o el aporte del dinero, va ujú, mucho más allá, tiene que ver con el soporte emocional al otro, tiene que ver con la manera de hacer las cosas, que quizás para uno es más práctico, el otro es más sensible, y la pareja, la compenetrarse, la equidad es lo que hace el equilibrio. Sin eso, no hay nada. ya que citaste este caso, Mariana, ¿podemos saber qué le has sugerido tú a esa pareja? ¿De qué manera? Este chico Sí. efectivamente requiere apoyo. Aquí hay un tema en el cual ha sido crucial que ella, por ejemplo, pueda ver que las relaciones nunca son 50-50 y además nunca son estables en el tiempo. De eso se trata. Hoy por ti, mañana por mí, hoy me toca a mí, mañana te toca a ti. En algún momento puede que alguno de los dos se quede sin trabajo. ¿Qué pasa allí? Ujú, Incluso si efectivamente deciden tener hijos, pues hay unas labores de cuidado de esta persona nueva que llega, de quién se encarga. Porque ujú, hoy por hoy eso está normalizado que sea tanto la mujer como el hombre, pero ¿quién lo hace? ¿Quién asume ese rol? ¿Quién asume los costos asociados? ¿Cómo se lo dividen? También se habla de que hoy por hoy los sueldos no alcanzan. ujú. Entonces, antes podía ser uno solo el proveedor porque alcanzaba para cubrir los gastos. Hoy por hoy, si las dos personas de la pareja no aportan, la situación se complica. Ujú. Y efectivamente se está viendo, o por lo menos nosotros en Venezuela lo estamos viendo, el índice de violencia ha incrementado en buena parte por los Uf. problemas económicos, Ujú. porque es tanta la tensión, es tanto el desgaste, es tanto el agotamiento que pues estallan por allí. Es como una vía de desahogo el tema económico y bueno, lo difícil es que pueden traer hasta problemas de violencia. ¿Cómo ves esto? Hablaba Mariana González. ¿Cómo ves esto, Roberto? Tal cual, es una situación bastante incómoda. Fíjate que hay un libro de Clara Coria que habla justamente de esto, de qué pasa, por qué lo financiero no se habla dentro de la pareja. Parece que eso estuviese sobreentendido, se habla de Ujú, muchas otras cosas, pero lo financiero parece que es un tabú, no se toca. Y ella dice que eso hay que hablarlo desde el principio de la pareja, de cómo se van a manejar las finanzas, cómo se va la equidad que tiene que haber. La idea es que actualmente ambos trabajen, aporten y contribuyan a la comunidad conyugal, ¿no? Pero lo ujú. que está pasando ahorita en los motivos de consulta es que, bueno, hay depresión, hay frustración, hay agresión, hay divorcios financieros inclusive, Ujú. divorcios financieros que las personas empiezan a abrir cuentas, es Eso no increíble, nada. pero es un fenómeno, empiezan a abrir cuentas escondidas de sus parejas, de sus cónyuges, para como tener un escape por ahí y se está viendo de una manera viral. Entonces, claro, ¿qué hace uno, el psicoterapeuta, en estas situaciones de rescate, ¿no? De ayudar. Bueno, siempre hay una persona que está en desventaja, porque hay vamos a poner en términos de opresor y oprimido, Ujú. es que se nivele, que esta persona sea autosuficiente, que pueda aportar, que pueda colaborar y participar activamente dentro de las finanzas, cosas que no se habla mucho. A veces uno le pregunta a las parejas, ¿cuánto ustedes hablan de finanzas? ¿Ustedes hablan cómo se maneja No, yo se lo dejo todo a él, o yo se Ujú. lo dejo todo a él. Entonces empieza aquí el ruido por una cosa que es el dinero, que uno dice, bueno, debería ser así, pero se tiene que hablar del dinero, tiene que haber equidad, y sobre todo eso de poder saber que cada quien tiene que aportar y sentirse a gusto financieramente dentro de la pareja. No solo el amor, la comunicación, sino la conformidad financiera de cómo tú te sientas dentro de tu pareja. Si te sientes Sí. en desventaja, en desigualdad, y si eso pasa, va a haber ruido en la pareja. Y van a ocurrir estos problemas. A ver, hablaba Roberto Santoyo. Mariana, asomaste el elemento violencia, que es Ujú. muy, muy delicado y peligroso, pero ¿cómo surge la violencia? Por un problema financiero.
Danos Por desgaste. algún ejemplo para tratar de entender. Por desgaste puede ocurrir, bueno, hablamos de una situación, por lo menos en Venezuela, agotadora con el tema económico, donde no alcanza, donde cada vez hay que reducir más gustos, hay que como atenerse a lo básico, y cuando no alcanza ni para lo básico, pues aparecen entonces los reclamos, es que no alcanza, es que tú no haces lo suficiente, es que qué más quieres que yo haga, es que tú no me ayudas, etcétera. Y ahí incluso pueden aparecer problemas de violencia importantes, psicológica, física, que son incluso más complicadas. Ujú. eh, y habla de un desgaste también importante, porque eso se extiende al grupo familiar, deja de ser solamente parte de la pareja y empieza a afectar a hijos, incluso a personas que convivan, abuelos, por ejemplo, o incluso familia extendida, porque como dice Roberto, pueden aparecer divorcios. Entonces, ¿quién se queda con los hijos? ¿Dónde te vas tú? Ya. Eh, Porque uno suele entender, por ejemplo, la violencia puede venir por celos de alguno de los dos, por intoxicación, alcoholismo, drogadicción, que entren en estados alterados, pero no me había imaginado que el que las cuentas no den pueda llevar a una situación violenta. Y la palabra que usaste es muy descriptiva, por desgaste. Habida cuenta que se trata de un problema económico, vienen los inventos, las ocurrencias. Estamos en tiempos de emprendimiento, tiempos donde el 15 y último no es lo más frecuente y así hay que inventar, hacer tortas, vender X, lo otro. En ese proceso de inventiva, ¿puede haber algún tipo de solución al conflicto de pareja, Roberto? Sí, por supuesto que sí, siempre hay solución. Este, a ver, siempre, a ver, como dicen, en las buenas y en las malas, Ujú. hasta en los problemas económicos, que no se suele decir así directamente, pero en las buenas y en las malas, a veces hay una persona que puede remar un poquito más que otra, y no está mal, es parte de la comunidad conyugal, pero sí está siempre la apertura a que si tú te encuentras en una situación donde tú sientes que lo financiero o quieres cambiar de trabajo porque no te están pagando lo suficiente o te sientes frustrado económicamente, buscar alternativas e idearse emprendimientos o buscar mejores trabajos inclusive o hacer cosas que puedan sentirte hacer mejor de manera financiera. Hasta una planificación financiera también. Tomar decisiones financieras juntos. Bueno, vamos a recortar gastos, vamos a ver cuáles son las prioridades acá. ¿Qué pasa mucho en las parejas? A veces se toman decisiones unilaterales de, bueno, alguien se compró un carro, Ujú. que pasó ahorita con una pareja que estaba viendo, alguien compró un carro cuando estaban en números rojos y bueno, trajo un, oh, un- un problema gravísimo, ¿no? Entonces, claro, y me parece una cosa desastrosa. Pero sí, siempre apuntar a que hay recursos que uno puede utilizar, reinventarse, cambiar de trabajo, buscar otros ingresos, siempre hay solución, siempre hay recursos. Claro, eso que cuentas, si la pareja está en números rojos, uno de los dos decide unilateralmente comprarse un carro, ojalá haya ni siquiera el carro más económico del mercado, ¿no? No, Eso es una camioneta 4x4 último modelo. O sea, imagínate el significado, el simbolismo de eso. entonces, y cómo terminó eso, porque eso es una Eh, irresponsabilidad total. Lo hizo, lo yo creo hizo, que hay, lo hizo el yo hombre. creo que sí, sí. Ah, ¿Y qué pasa acá? Acá es cuando uno reconoce que hay daños eso es violencia, ¿ves? Eso no es violencia física, pero es violencia. Termina siendo un acto de violencia. ya. Porque yo, conociendo la situación conyugal, tomé una decisión unilateral y te pasé por encima. Y Mm, tanto así que este caso que estoy viendo pronosticando que uno más o menos sabe, esto es difícil de reparar. ujú. Esto parece como, si hablando de auto, esto parece un carro pérdida total.
porque reparar ni, esto, ni, ven- reparar esto sí, es dificilísimo, ni vendiéndolo, ni vendiendo la vendiendo. camioneta. Ahora, Sí, eh, claro, ese es un hecho, Roberto lo definió muy bien, además allá hay violencia, pero más allá del hecho económico, financiero, más allá de que las cuentas no dan y hacemos el mayor esfuerzo, la pareja no tiene recursos propios, su amor, el sexo, la compañía, para superar las dificultades. Eso no basta. Le pregunto a Mariana. O sea, es un recurso súper valioso. De allí parte la pareja, es la base. Em, pero cuando el otro no es considerado, cuando el otro no es tomado en cuenta, se convierte en un objeto, deja de ser sujeto y se convierte en un objeto. Y allí parten todos los problemas. De hecho, para completar un poco lo que decía Roberto, hay otro tipo de violencia también. La dependencia es un tipo de violencia. El dejar que el otro se haga cargo completamente y desentenderse de la parte económica y no verlo como algo en lo cual se puede aportar o se es copartícipe, corresponsable, es violencia, es dejar la responsabilidad absoluta en uno de los miembros de la pareja, independientemente si es el hombre o si es la mujer. Es desligarse, es ser dependiente, infantilizarse y convertir a la pareja en un padre o en una madre sustituta que se va a hacer cargo de nosotros. Ujú. Cuando eso termina siendo muy violento hacia el otro. ¿Cuántos años se puede sostener una pareja en esa dinámica antes de que se rompa? Entonces sí, el amor es crucial, el sexo es crucial, la compañía, ese clic que ocurre en la pareja que no se tiene con nadie más, ese humor que nada más la pareja entiende, que no lo entiende nadie más. Por supuesto que es valioso, pero cuando el otro no es considerado, cuando el otro no se siente parte de, se fragmenta. Ya. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado en la mañana de hoy. Les iba a preguntar si esto también ocurre en las parejas homosexuales, pero si no, hay que terminar el foro, porque hemos hablado todo el tiempo del hombre y o la mujer, pero ¿y si son dos hombres o dos mujeres, cómo se da esa? aplica a todos, aplica a todo, toda Aplica igual. relación de pareja, Muy bien, aplica igual. muy bien, interesante. Mariana, muchísimas gracias. A ustedes por la conversación y la compañía. Roberto, muchísimas gracias. A ti, César Miguel, un abrazo grande. Mira, tengo acá este mensaje eh, de Omaira de los Santos, Ah, oyendo mi mamá. a mi querido hijo Roberto Santoyo, muy orgullosa. Gracias, César Miguel, por invitarlo. Y entonces le dice Jessy Mejía, Omaira de los Santos, muy preparado su hijo, ¿cómo no estar orgullosa? Así que te felicito. La mamá se está pasando la pena a uno. Roberto Gracias. Santoyo, psicólogo clínico Gracias. en Buenos Aires, y Mariana González Velázquez, igual psicóloga clínica, pero en Santiago de Chile. Hacemos una pequeña pausa al regreso. Por fin, ¿en qué quedó la ley de Texas? ¿Se aplica o no se aplica? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. ¿En qué estado está en este momento la polémica ley tejana que le permite al gobernador del estado arrestar y deportar a migrantes ilegales? Lo digo porque la Corte Suprema le da una aprobación temporal, pero viene la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito y dice que no. Consultemos a alguien que domina esta materia plenamente, como lo es Jorge Cancino, editor principal de Univisión en estos temas migratorios. Jorge, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. César, buenos días, muchas gracias por la invitación. Repito la pregunta, ¿en qué estado se encuentra la ley? Bueno, Texas está en un estado de incertidumbre total, ¿no? Una comunidad inmigrante expectante, pero con mucho miedo. Ayer veíamos que hay mucho miedo en la comunidad
por este temor que existe de que esta ley aprobada y promulgada por el gobernador Abbott entre en vigor y empiecen a arrestar, a detener la fuerza pública a inmigrantes por el solo hecho de haber entrado indocumentados al estado de Texas. La ley por ahora está detenida, no puede entrar en vigor hasta que resuelva un segundo panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Es el tercer fallo más o menos en unas 72 horas y que tiene alarmado. Hay mucha preocupación sobre esto porque no se sabe lo que va a suceder, no se sabe lo que va a resolver el segundo panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Tampoco se sabe si en cualquier momento el caso vuelva a la Corte Suprema y la Corte Suprema vuelva a pronunciarse ya sobre este tema. A ver, ¿qué dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema lo que está diciendo es que no puede tomar una decisión sobre un tema que está en manos de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito y lo que está diciendo es que la ley puede entrar en vigor mientras la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito resuelve a fondo finalmente una disputa jurídica en base al dictamen de una corte inferior que le dio vía libre a la entrada en vigor de la SB4. De manera tal de que esta Corte del Quinto Circuito es la que realmente va a decidir. Es la que tiene, digamos así, dentro del debido proceso la autoridad en este momento y la Corte Suprema no quiere pasar por encima de esa instancia dentro del debido proceso. Hay que entender que las Cortes de Apelaciones se manejan a nivel de paneles integrados por 3 jueces. La cantidad de jueces que hay en una Corte de Apelaciones son una veintena. En algún momento, en algunas ocasiones, incluso los casos son tan complejos que han sido convocados la totalidad de los jueces que integran en la Corte de Apelaciones para tomar una decisión en conjunto. Esta vez lo están haciendo a nivel de paneles integrados por 3 jueces. A ver, la Casa Blanca, a la decisión original de la Corte Suprema, dijo que esa ley es inconstitucional. Sí. ¿Por qué? A ver, lo que argumenta la Casa Blanca, y es un argumento de mucho peso, y esto también se debatió en 2012 en la discusión de la SB 1070 de Arizona, también el año pasado con la resolución respecto a las prioridades de deportación del gobierno. La Casa Blanca no. La Corte Suprema ha sido enfática en señalar que la ley de inmigración es federal, por lo tanto corresponde su enforzamiento al gobierno federal estadounidense. Lo que está en disputa acá es precisamente eso, quién tiene la autoridad de regular la ley de inmigración. ¿Por qué ocurre este alegato o esta discusión? Porque el estado de Texas con esta ley está tratando de alguna manera de ilegales a personas que han entrado a Estados Unidos. El gobierno federal estadounidense, dentro del debido proceso de la aplicación de la ley de inmigración, considera que las personas tienen una probable causa de asilo y ha referido sus casos a la Corte de Inmigración para que finalmente un juez decida el futuro de estas personas. Texas con esta decisión está interrumpiendo ese debido proceso, pero también con su narrativa migratoria que lleva a cabo, está tratando a estas personas como que fueran prácticamente criminales porque les formula un cargo criminal por ingreso ilegal al Estado. Entonces saca el caso del conducto migratorio y lo traslada a causa criminal. Eso complica aún más el futuro de estas personas. Y lo tercero que se le olvida al Estado de Texas con esta narrativa es que las personas que el gobierno federal permitió entrar para que luchen por sus derechos de permanencia ya tienen formulado un cargo y por eso están en un juicio de deportación donde van a pedir asilo, pero están bajo el amparo de la ley de inmigración. Es bastante complejo, no son indocumentados, son personas que están haciendo uso de un derecho migratorio legal permitido por el Congreso de Estados Unidos. La ley que lleva adelante el gobernador Abbott está muy en consonancia, Jorge, con lo que ha dicho el señor Trump recientemente, que llegó a afirmar incluso que estas personas que entraban no solo eran criminales, sino que ni siquiera son personas. Sí, tristemente escuchamos un comentario así recientemente dentro de una campaña
Aquí hay que dejar algo en claro. Se trata de personas, por Dios, hay que tratar a la gente como con el respeto que se merecen, porque no son personas que están entrando a la fuerza, sino utilizando un recurso legal disponible y el gobierno ya les dejó entrar para que sigan luchando en los tribunales de justicia. Eso por una parte. Y lo segundo, que es importante a tener en cuenta, la SB4 tiene disposiciones claras en el sentido de que las personas cometen un delito y deben ser procesadas. Pero ojo, César, ¿cuál es el reglamento? ¿Se conoce el reglamento respecto a cómo va a proceder la autoridad pública de Texas a detener a un inmigrante? Es legítimo que la persona simplemente por la sospecha de un policía, que un individuo se trata probablemente de un extranjero ilegal, como ellos le quieren llamar, que entró ilegalmente a Estados Unidos y basta esa sospecha como para hacer válido una detención o un arresto y la colocación de un proceso de deportación? Y lo segundo, las deportaciones caen dentro del ámbito de la Ley Federal de Inmigración y las policías locales no tienen la autoridad para deportar extranjeros. Ya veo, es muy, muy complejo, Jorge, y sí. Eso de tratar a la persona que no, al sector humano que no está de acuerdo contigo o al que tú le tienes aversión, decir que no son personas, me vino a la memoria algo tan terrible como lo que hacía Fidel Castro, que a los cubanos que salían sencillamente les decía, son gusanos. Sí. Que es algo terrible, ¿no? Creo que... Es terrible y ojalá, bueno, alguien en una entrevista hace unos días, una fuente republicana dijo que es como que, tratando de justificar como que es propio dentro del mundo de las campañas políticas endurecer el lenguaje, pero una vez que se gana una batalla, cambia radicalmente ese lenguaje y todo regresa a la normalidad. Lo que me hace pensar es que así no podemos tratar a las personas. Las personas hay que tratarlas con dignidad, respetarlas, sobre todo cuando están haciendo las cosas dentro del marco de la ley. Totalmente de acuerdo contigo. Jorge, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un placer, César. Muchas gracias por la invitación. Jorge Cancino es el editor jefe en temas migratorios de Univisión, aquí en Miami. Y vamos ahora a... Vamos ahora a Madrid. Allí está Lara Fernández. Lara es especialista en todo lo que tiene que ver con la nobleza, con las casas reales europeas. Y tenemos este misterio que casi parece de novela de principios de siglo sobre la identidad de la princesa de Gales, la señora Kate Middleton. Lara, buenos días, buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, saludos César, un placer como siempre. Lara, aparece una fotografía después de meses de ausencia donde la señora Kate está rodeada de sus 3 hijos. Expertos en temas de fotografía dicen esa foto no es auténtica. La señora Kate dice sí, es cierto, yo la manipulé. Pero no explica de qué manera la manipuló y no aparece nunca la foto original sin manipulación. Para callar esos rumores, entonces aparece un video muy, muy breve de donde la pareja, la señora Kate y su esposo van de compras. El video aparentemente lo toma un turista portugués, como si la nacionalidad importase en este caso, y de repente, de nuevo, los especialistas dicen, pero esa no es Kate. Te pregunto entonces, Lara, para entrar en materia, ¿es o no es la princesa de Gales la que sale en ese video? A ver, si nos ceñimos a la explicación que ha dado el Palacio de Kensington a través del diario The Sun, han reconocido que es Kate la que aparece. Es verdad que sorprende, primero porque hoy en día la calidad de las imágenes podría ser muchísimo mejor. Está pixelado, está borroso, está de lejos. También ha habido programas de inteligencia artificial que ya, bueno, hoy en día, claro, entre las redes sociales y la inteligencia artificial
nos encanta una conspiración y nos encanta bueno, pues una historia. Y entonces la gente se cuestiona, pero sobre todo porque yo creo que después de lo que venimos, que has comentado, yo creo que tienen una crisis de credibilidad muy fuerte y ahora van a cuestionar todo lo que hagan y todas las próximas apariciones, pero las vamos a mirar con más lupa que antes, si cabe. Ahora, Lara, ¿por qué no hay una respuesta oficial de la corona? Tú conoces de esto suficientemente. Mi conocimiento llega por haber visto la serie The Crown. Pero uno veía en esa serie que la reina decía, voy a aclarar esto, se sentaba y daba sus palabras muy formales desde el Palacio de Buckingham. ¿Por qué estos jóvenes de ahora no hacen algo parecido? ¿Por qué tiene que ser un turista portugués que a la distancia grabó un video? Mira, sorprende por dos motivos. Uno, el que tú comentas. La reina Isabel tenía un lema muy parecido al que voy a decir, que es si no te ven, no estás viva. O sea, ella era como que demostraba constantemente, ¿no? Cada vez que había una crisis, aprendió mucho con Lady Di, porque antes de Lady Di era un poco desastre también la comunicación, y entonces tenía que aparecer y afrontar cada crisis. Y así es como ha ido surgiendo y resurgiendo la monarquía británica en cada crisis, como si fuera un ave fénix. Y sorprende en segundo lugar porque precisamente Kate y Guillermo se han caracterizado siempre por una transparencia, una naturalidad, una comunicación muy cercana, y la verdad es que todos los periodistas y yo creo que los ciudadanos en general estamos un poco alucinados con esta manera de gestionar la crisis. Estamos esperando alguna explicación fehaciente y con suficiente argumento que nos haga entender lo que está pasando, porque es verdad que ellos no son de esconderse, no son de ocultar, en el caso que también se ha comentado de que haya un problema de salud mental, un problema de algún tipo de operación diferente, no son de ocultarlo. Entonces estamos esperando cuál es ese motivo real. La próxima aparición que haya de Kate en las próximas semanas, si va a hacer alguna declaración, porque la verdad es que esta crisis, que empezó siendo una crisis de imagen y de comunicación, se ha convertido en una crisis de credibilidad, que para una monarquía es de lo peor que puede haber, ese toque a la imagen, ¿no? Y ahora ya o se ponen las pilas y remontan y deciden un poco afrontar esta situación, o lo van a tener muy difícil, teniendo en cuenta que son los siguientes en reinar. He leído el derecho a la privacidad, a la vida privada, pero creo que estamos claros en que si son pareja real, porque además van a reinar, la vida no es privada para ellos, es toda de sus súbditos del reinado. Ocurre con todas las personas famosas, más si tienen responsabilidades públicas, los políticos, los nobles. Siendo así, ha empezado hay un viejo refrán que dice: el que calla otorga, y al haber tanto silencio, eso termina alimentando cualquier cantidad de rumores, porque hasta se han metido con la vida sentimental de la pareja. ¿Qué nos puedes decir, Lara? Exacto. Es que, claro, el silencio al final se ha hablado de que incluso está embarazada, se ha hablado de una separación, se ha hablado de esa infidelidad que ya ha negado la presunta amante, se ha hablado de problemas de salud mental, de una operación de cirugía estética. Es que, claro, es que el espacio para divagar es amplio porque no tenemos ninguna información. Y a mí, de verdad, personalmente me sorprende mucho. Yo sí que estoy esperando algún tipo de, si no lo quieren hacer mal y lo quieren arreglar, sí que estoy esperando algún tipo de explicación o de imagen real, en directo, con un vídeo, algo que nos haga tranquilizarnos, porque es verdad que ellos lo han estado haciendo hasta ahora, y yo creo que las monarquías, y esto es una cosa que yo siempre mantengo, hay que hacer un equilibrio. Eres equilibrista entre esa vida privada que comentas y al final estás siendo mantenido por fondos públicos. Entonces tú puedes dosificar la información que tú quieres dar. Es decir, yo tengo un problema de salud, como ha hecho el rey Carlos, yo tengo un problema de salud, tengo un cáncer, bueno, voy a compartirlo con el resto de ciudadanos, pero voy a contar hasta donde yo quiera. Es decir, yo no voy a dar explicaciones y detalles de qué cáncer, dónde ha afectado, hasta dónde, qué día, tal, no. Bueno, pero tienes un compromiso para con los ciudadanos, tienes una responsabilidad y tienes que informar de según qué cosas. Luego, el alcance de lo que tú informes ya lo puedes elegir, pero ahí choca, efectivamente. Eres ciudadano, digamos, ejemplar, y tienes que dar esas explicaciones, claro que sí. Lara, esto del chisme termina produciendo cierto cosquilleo, ¿no? El cotilleo, como le dicen
ustedes allá en España. ¿Qué es eso de la supuesta amante que mencionaste? Bueno, se lleva hablando de este tema desde el año 2019, desde antes de la pandemia. Una de las parejas, una de las familias cercanas a los duques, a los príncipes, bueno, pues siempre se había comentado que Guillermo había sido infiel a Kate con una chica llamada Rose, que además está casada, tiene hijos, y siempre ha estado ahí esa sombra desde ese año. El entorno lo negaba, o sea, no directamente ellos, pero los decían que eran, digamos, rumores infundados. Pero recientemente, estos días, ha salido a hablar ella a través de sus abogados y ha dicho que completamente falso, que no tiene base, que son amigos, son vecinos además, y que no hay ninguna base. Pero es lo que comento, al final tú no tienes información, entonces te pones a especular con cualquier tipo de cosa. Es que se ha llegado a decir hasta que Kate no estaba viva, porque no había pruebas de vida, es decir, que las fotos eran retocadas, que eran de Navidad, qué pasa con ella, dónde está, que además ellos siempre han visibilizado si es un problema de salud mental, si es un problema de salud. Es que al final estamos hablando de los herederos. Es que es un poco serio el tema, y de verdad, si no lo atajan en Buckingham y en Kensington, van a tener un problema para el reinado de Carlos y luego para ellos en el futuro. Seguro. Lara, te oigo hablar y siento un gran alivio en ser plebeyo, la verdad. Porque, Dios. Lara, muchas gracias por estos minutos que nos has concedido en el programa de hoy. Gracias a vosotros. Lara Fernández es periodista especializada en temas de la nobleza y las casas reales de Europa y nos habló desde Madrid. Bien, son las 10:44 de la mañana. Una pequeña pausa. Al regreso, hoy tenemos Play Ball para plebeyos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y con el rock and roll no puede haber nada más plebeyo y popular que el rock and roll. Vamos al deporte número 1 en Estados Unidos y en el Caribe. Y el deporte que a uno le gusta, tanto le gusta que uno lo llama la pelota. Todos los deportes tienen pelotas, pero para nosotros la pelota es el béisbol. Y del béisbol, las grandes ligas, el más importante, y hoy tenemos Play Ball. Así que le doy la bienvenida nada menos que a don Fernando Arriaza. Muchas gracias, César Miguel, un gusto saludarte, qué felicidad ser un plebeyo y poder disfrutar la pelota así y escuchar a la gran Joan Jett. Sí, señor. Es un clásico, ese se escucha mucho, ese tema en los estadios de béisbol, I Love Rock and Roll, se escucha mucho en la parte previa a los juegos y algunos peloteros incluso lo tienen como su tema de presentación cuando van a batear. Mira tú, qué buen detalle. A ver, comenzamos con el juego inaugural, es la división oeste de la Nacional, pero se fueron tan al oeste que van a comenzar en el lejano este, ¿no? Sí, hubo juego esta mañana, ya este magnífico abreboca de la temporada en Seúl, en Corea del Sur, con los Padres y los Dodgers. Hoy San Diego fue home club, mañana será el equipo de Los Ángeles. Le quitaron un juego a cada uno en sus respectivas ciudades naturales para la temporada regular de cara a iniciar la campaña, como muchos años fue en Tokio, en el Tokyo Dome de Japón, o en alguna ocasión en Australia. La primera serie internacional de MLB fue en Monterrey, México, tratando de posicionarse MLB internacionalmente. 16,000 personas hoy, es un parque pequeño, estaba full, estaba repleto, y bueno, los Dodgers en el octavo hicieron 4 para voltearle el juego a los Padres y llevarse la victoria. Los Dodgers vienen cargados para esta temporada, ¿no? Tener a esta superestrella que es Ohtani no es poca cosa. ¿Cómo ves esta temporada que apenas arranca? Ese trío en la parte de arriba de la alineación de Mookie Betts, Shohei Ohtani, Freddie Freeman, es realmente temible. Y luego vienen Will Smith y Max Muncy y otra serie de bateadores peligrosos. Pero ese trío para abrir la alineación es tremendo. De los mejores tríos en la era reciente del béisbol.
y ya hoy se hicieron notar porque Mookie Betts dio un par de hits, remolcó una, Shohei Ohtani también dio un par de hits, remolcó una en ese rally de 4 del octavo que definió el encuentro. Tal vez lo más impresionante fue un foul que dio Ohtani a la pared del jardín derecho de 119 millas que causó un impacto tremendo, con todo y ser un foul, porque casi tumba la pared que está por allá en la zona de foul. Realmente impresionante el tablazo que le dio en su segundo turno a Yu Darvish, el también japonés y abridor de los Padres de San Diego. La esposa recientemente contrajo nupcias con su señora japonesa, también muy linda ella. Quedó maravillada, como que no sabe que un foul no vale, ¿no? Por más que sea 119 millas, pero quedó aplaudiendo maravillada la muchacha. Bueno, a cada quien aplaude lo que puede. Exacto. Sí. A ver, el hecho de esa expansión te habla, por ejemplo, de la proliferación de jugadores asiáticos. Y eso es bueno para el deporte. Pero también la proliferación cada vez más de jugadores del Caribe, incluyendo la cuota venezolana, con todo y que se han cerrado granjas en Venezuela y demás, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, una de las pocas cosas que no para de crecer en Venezuela, positiva, con gusto de decirlo, es el béisbol. No para el crecimiento de la pelota venezolana. Es impresionante. En estos días ponía un tuit o un ex, César Miguel, de los 30 equipos de Grandes Ligas, 8 tienen receptores titulares venezolanos. Wow. 8 en calidad de titulares. Y 3 de ellos, de esos 8 equipos que tienen venezolanos titulares, el segundo catcher también es venezolano. Y en el reciente ranking de MLB Pipeline, que evalúa los mejores prospectos de las Grandes Ligas, de los 10 mejores prospectos para la receptoría, 4 son venezolanos. 2 de ellos en los puestos 2 y 3, que son Ethan Salas, este muchacho de San Diego, de 17 años, y Jefferson Quero, un muchacho de los Cerveceros de Milwaukee, del que también se habla en maravilla. Así que Venezuela sí, sigue produciendo campo corto, pero hoy sobre todo produce receptores. Te iba a decir que, porque, claro, campo corto y tercera base y infielders, sí, pero es que la receptoría es la posición más peculiar de todo el béisbol. Sí, demanda un gran esfuerzo, muy sacrificada, es donde se reciben más golpes, requiere de un manejo del juego en el cual se necesita una inteligencia especial para llamar un buen juego de pelota, que es una de las funciones principales de un catcher. Por supuesto, es el único que está de frente a sus compañeros. Sí. Es maravilloso lo que acabas de observar, y ya que estamos hablando de esos venezolanos, ¿a quiénes les ves posibilidades? Porque tenemos ya muchas estrellas, ¿no? Acuña, Altuve, en fin. Sí, digamos, la carta de presentación son Ronald Acuña Jr. y José Altuve. Altuve pasa a ser como el decano tras el retiro de Miguel Cabrera, aunque está por allí Elvis Andrus con 16 años en Grandes Ligas tratando de hacer el equipo de Arizona, el propio Carlos Carrasco que tiene ya más de 3 lustros en las Grandes Ligas, pero Altuve en un aspecto de estelaridad pasa a tomar el testigo de Miguel Cabrera junto a Salvador Pérez. Y dentro de ese grupo hay que tener en cuenta, de los que vienen en camino, a Jackson Chourio, este muchacho venezolano, zuliano para más señas, que firmó un contrato de $80 millones sin haber tocado las Grandes Ligas. Un puñado de juegos en AAA. Es tal su talento, es el segundo prospecto en todas las Grandes Ligas, según MLB Pipeline. El primero es Jackson Holiday, de los Orioles de Baltimore. También Jackson, por cierto. Este muchacho, Jackson Chourio, tuvo esa cifra récord para un contrato de alguien que nunca había jugado en las Grandes Ligas. Ya informó Milwaukee, los cerveceros, que va a estar el día inaugural en el roster, probablemente como su jardinero central titular. Recién cumplió hace unos pocos días 20 años. Imagínate. Así que es el que viene en camino. Se habla de un talento con cualidades similares a las de Ronald Acuña Jr., capaz de hacerlo todo en un terreno de juego. Caray. 20 años. Recién cumplido. Ahora es cuando. Oye, Fernando, me quedaría hablando toda la mañana, pero hay que entregar el estudio porque después viene un programa de deportes. Lo conozco, sí. Sí, que bueno,
No te quedará más remedio que hablar un poco más de esto. Te puedes quedar ya de una vez. Seguro. El gran Fernando Arriaza. Gracias por venir, Fernando. A ti, César Miguel, como siempre. Son las 10:56. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.